Bienvenidos a mi canal Maina Saed. Como siempre, antes de empezar, quiero daros las gracias a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal. Y para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, espero de corazón que los vídeos os ayuden. Si consideráis que este vídeo le puede interesar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís. Y si os gusta, pues darle a like. Bien, dicho esto, vamos a pasar al interactivo que tenemos en el día de hoy. Es un interactivo, me parece muy interesante. La pregunta que vamos a hacer o que vamos a realizar es ¿a qué te aferras? ¿A qué me estoy aferrando? ¿No? Y también vamos a intentar podernos liberar teniendo esta información, porque a veces si no sabemos a lo que nos estamos aferrando, tampoco podemos ir, digamos, hacia el grano, ¿no? Hacia aquello que tenemos que liberar. También es verdad que hay veces que esa información no la tenemos que tener, ¿bien? Con lo cual llegará a esas personas que realmente estén preparadas en este momento para hacer ese proceso de liberación, ¿no? Y de tomar conciencia de a qué se está o a qué nos estamos aferrando. Bien, para ello tenemos dos opciones. Tenemos la opción número 1, que es el gatito de color amarillo, y la opción número 2, que es el gatito de color azul. Ya sabéis que yo habitualmente no doy tiempo para escoger, con lo cual podéis ir directamente a la opción que más os resuene. También podéis ver las dos opciones si así lo sentís, pero es muy importante que os quedéis con aquello que tiene una resonancia para vosotros, que una resonancia coherente en el momento en el que os encontráis, ¿de acuerdo? También deciros que los vídeos son atemporales y que nunca se pueden comparar a una tirada personal. Eso no quiere decir que no tenga que resonaros, pero también es verdad que quiero que entendáis que una consulta personalizada es diferente a una tirada general, ¿de acuerdo? Bien, pues muy bien, vamos a retirar esta segunda opción, la vamos a dejar en un ladito. Vamos a colocar aquí el gatito, que se vea bien el amarillo. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 1, gatito amarillo, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿A qué me aferro? ¿Qué tengo que saber para liberarme? Bueno, fijaros. Mirad, una de las cosas más importantes que nos está diciendo la tirada es que es un momento en el que tenemos como mucho miedo o hay una inseguridad muy grande respecto a salir de la manera de hacer las cosas que hemos tenido hasta ahora. Es como que tienes un miedo tremendo a salir de esa falsa seguridad en la que te has estado manteniendo durante todo este tiempo, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Es muy posible que hayas estado haciendo las cosas desde un lugar en el que realmente no querías hacerlas, pero no las has hecho de otra manera por miedo al rechazo, por miedo al abandono, por miedo a lo que puedan decir o pensar de ti, pero sobre todo, es un miedo a quedarte solo o quedarte sola. Esto es muy importante. Entonces, te has aferrado a una persona porque esto habla de una persona determinada. Bien puede ser una pareja, puede ser un hijo, puede ser una madre, puede ser un padre, un hermano, un amigo, una amiga, da lo mismo. Hablamos de que hay una tendencia a aferrarse a las personas. A aferrarse a las personas y a no ver la realidad de la situación, porque eso produce mucho dolor y te lleva a tener que ver las cosas con una perspectiva que tienes miedo a mirar desde ese lugar, pero fíjate, si miraras desde ese lugar te liberarías, ¿de acuerdo? Entonces, vamos allá, vamos a descifrar un poquito más esta información. Fijaros, la primera carta que sale es la carta
del juicio. Esta carta, de algún modo, lo que te está diciendo es que no has estado viendo las cosas desde una realidad absoluta o desde una realidad mayor, vamos a decirlo de esta manera. Has estado viendo las cosas desde un prisma, desde una realidad con la que tú te has ido de alguna manera como conformando. Es como que has estado haciendo las cosas para intentar agradar, para intentar que los demás te dieran el lugar que crees que te corresponde, siempre haciendo las cosas de una determinada manera para que tú recibas algo a cambio, para que los demás necesiten de ti, ¿de acuerdo? Porque hay como una necesidad de aprobación, de reconocimiento constante. Esto sobre todo tiene que ver con tu herida, con la que tú traes, una de las heridas que tú traes, porque posiblemente hay más de una, pero en este caso estaríamos hablando de la herida del reconocimiento. Te aferras a personas e incluso a situaciones en las que no te permites ser tú mismo, tú misma, porque tienes un miedo terrible a que si tú te muestras tal y como eres, te vas a quedar solo o sola, o no te va a querer nadie, o no te va a comprender nadie, o te van a juzgar desde un lugar que te puede hacer mucho daño, ¿de acuerdo? De una manera o de otra, no estás haciendo o no has estado relacionándote con una persona o determinadas personas. Yo no digo que lo hagas con todo el mundo igual, ¿eh? Hablamos de esas personas en concreto a las que nos aferramos, que queremos mucho y que tenemos mucho miedo a que nos abandonen, y entonces se coge como un rol de cuidador, de protector, etcétera, ¿de acuerdo? Pero ese miedo tiene que ver con uno mismo, no tanto con lo que pueda pasar en el exterior, aunque el exterior nos lo está reflejando constantemente, pero tiene que ver con ese miedo. Con lo cual, esa realidad distorsionada que tú has estado viviendo está ya de alguna manera tambaleándose desde hace algún tiempo. No, estoy convencida de que si estás escuchando esto te resuena mucho. Ya no estás viéndolo como lo veías antes. Es como que tienes la posibilidad de vez en cuando de que ese velo se mueva y puedas ver con claridad la imagen que hay detrás de ese velo. Entonces, tú estás ahí, estás en ese proceso, ¿bien? Esta carta nos habla del dolor que te produce estar enganchado o enganchada a esto. Quiero decir, hay mucho dolor y hay mucho sufrimiento, pero además te has vuelto un experto o una experta en apartarlo, en no conectar con él y en autoconvencerte de que tú estás haciendo las cosas lo mejor posible, de que los demás son los que no ven o no valoran las cosas, etcétera, etcétera. Pero el tema está en que tú no tienes que estar buscando esa valoración, digamos, en el exterior. Es un trabajo tuyo personal, es algo que tienes que hacer tú contigo mismo, contigo misma. Y mientras esto no lo lleves a cabo de forma consciente, pues esta situación se puede estar repitiendo. Entonces te dicen que tienes que aprender a soltar. A soltar es esa forma que tienes de aferrarte a determinadas personas o situaciones que de una manera o de otra te hacen que tú estés todo el tiempo reclamando un reconocimiento, una aprobación, estás pidiendo todo el tiempo amor, cuando el trabajo para ti es que lo hagas contigo mismo o contigo misma. Es un trabajo interno que tienes que hacer tú, no es un trabajo de compensar a los demás para que tomen conciencia de quién eres. Los demás tomarán conciencia de quién eres cuando tú seas consciente de quién eres, cuando tú te reconozcas a ti mismo o a ti misma, los demás te reconocerán a ti, porque al final esto funciona así. Cuando nosotros hacemos lo que nos toca hacer, ya no necesitamos maestros, necesitamos a nadie que nos recuerde que tenemos esa herida, porque somos conscientes de ella, ¿de acuerdo? Eso no implica que sigan apareciendo maestros y maestras, pero ya lo vamos a vivir desde un lugar distinto, ¿bien? Esto es importante.
Con lo cual tienes que dejar de aferrarte a esas personas y empezar a centrarte en ti, en lo que tú necesitas. Te tienes que centrar en ti, tienes que hacer un ejercicio de soltar todo a lo que te has estado agarrando para mirar en tu interior y para hacer un trabajo contigo mismo, contigo misma. Es posible que muchos de vosotros ya estéis haciendo este trabajo, pero os está diciendo para aquellas personas que ya lleváis tiempo haciéndolo, que tenéis que continuar con este trabajo, que todavía hay un camino que recorrer con esto, ¿de acuerdo? Para aquellas personas que descubren que esto es lo que tienen que hacer, pues es el momento de empezar. Cada uno a vuestro ritmo, evidentemente, como siempre os digo, es muy importante que os respetéis los tiempos. No todo el mundo cuando escucha algo así está preparado o lo recibe de buen gusto para ponerse a trabajar en ello. Todos tenemos nuestros procesos personales y esto hay que respetarlo muchísimo. Esta última carta nos habla de que tú tienes esa capacidad absoluta de conseguir cualquier cosa que te proponga. Esta carta a donde te lleva es a ver una realidad mayor, a que tú te vas a liberar de esto, a que realmente vas a poder salir de este aferramiento, pero para ello, evidentemente tienes que identificar qué es lo que te está ocurriendo. Y aunque tú ya hayas hecho un trabajo importante sobre este tema, esto es como un toque de atención más para recordar que tienes que seguir trabajando en ello, ni más ni menos. Pero no es nada malo ni es nada negativo, sino es tomar conciencia de las cosas, de las situaciones donde nos vamos encontrando cada uno, ¿no? Bien, vamos allá. Vamos a sacar una carta de los mensajes del universo. Bueno, habéis visto que ha salido, ¿no? Solita. Os leo textualmente. Todo lo que no contribuye a mi felicidad desaparece ahora de mi vida, por lo que me desapego de ello totalmente. Dios realiza ahora con fuerza los deseos que había puesto en mí a fin de manifestar su voluntad. El camino de mi vida es luminoso y libre. Fijaros, todo lo que no contribuye a mi felicidad desaparece ahora de mi vida, por lo que me desapego de ello totalmente. Hay que desapegarse de todo aquello que uno sabe que y siente a nivel interior, porque como lo siente uno a nivel personal, no lo puede sentir el que está enfrente, ni el que tienes al lado, ni alguien que te quiera mucho. Tú sabes perfectamente cómo percibes las cosas en la vida. ¿Bien? Y sabes perfectamente aquello que te hace daño. Quizás el paso que te toca dar es enfrentarte a eso directamente. Te dice que Dios realiza ahora con fuerza los deseos que había puesto en ti a fin de manifestar su voluntad. Bien, es el momento de que las cosas se manifiesten cuando tú sueltas aquello a lo que te estás agarrando, a lo que te estás aferrando. Y bueno, al final la última frase es maravillosa. El camino de mi vida es luminoso y es libre. Y al final es así, siempre es luminoso y es libre. Y te está diciendo que debes de sacarte de todas esas cadenas, de todos esos enganches y de todo eso a lo que te has estado aferrando, personas, situaciones, cosas, da lo mismo. Puede ser que te hayas estado aferrando a una vivienda, a una casa, a una propiedad. Ya no voy a hablar ni siquiera de personas, sino de eso, ¿bien? Y a lo mejor es algo que tienes que abandonar, que tienes que soltar. Crees que puede ser algo negativo y luego el soltarlo te va a traer otras cosas positivas que no eres capaz de ver en este momento. Con lo cual, de un modo o de otro, lo que te está diciendo es que sueltes eso, que lo sueltes y que mires la vida con una perspectiva distinta. Tú eres libre para escoger. Es importante tener esto en cuenta. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 2, gatito de color azul, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿A qué me aferro? Es momento de liberarte. ¿A qué te aferras?
Bueno, vamos a ver, te estás aferrando a una situación eh, que ya no tiene sentido. Te estás aferrando a... Tienes mucha dificultad a soltar lo conocido, lo que ya eh, manejas, las personas, las cosas, las situaciones en general. Eh, Muy importante que entendáis que hay una situación en la que no os estáis permitiendo eh, cambiar, hacer la transición. Es algo que ya lleváis tiempo sintiendo, incluso pueden haber estado sucediendo cosas importantes en vuestra vida que os han estado como cada vez quitando más cosas, como cada vez cerrando más al círculo, pero como es como un miedo que no podríamos ponerle palabras, ¿de acuerdo? Porque podríamos hablar incluso de un miedo irracional. Sí que puede haber un miedo real, ¿de acuerdo? Pero luego hay otro irracional. Es como la sensación de que la sensación como de que uno va a desaparecer de la faz de la tierra, de que esto se acaba definitivamente. Si suelto esto, mi vida acaba, mi vida termina, todo lo que yo quería o yo creía se destroza, se desmorona, se destruye. Esa es un poco como esa sensación. Entonces, mientras no estés abierto o abierta a abrirte a ese cambio, a soltar lo antiguo, lo de atrás, no puedes avanzar, no pueden funcionarte las cosas bien, porque estás frenando con todas tus fuerzas las posibilidades de cambio y de avance, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué te estás aferrando? Al pasado. Literalmente a lo que te estás aferrando es al pasado. Puede ser que muchos de vosotros ya hayáis estado trabajando mucho este tema, ¿de acuerdo? Quiero decir, yo no voy a descartar que para muchos de vosotros hayáis hecho un trabajo profundo sobre trabajar sobre el pasado, sobre soltar el pasado, dejar de estar en el pasado. Pero fijaros, si os llega esta información en este momento a estas personas que ya habéis trabajado mucho sobre esto, nos habla de que es un momento de prestar otra vez atención a esto. Es como que ahora es el momento de quitar otra capa más de cebolla, de mirar de frente a esta situación y de tratar de soltar algo más que tenga que ver con el pasado. Todos de una manera o de otra pensamos y miramos hacia el pasado, todos, en mayor o menor medida. Pero en este caso tú, personalmente, una de las cosas que te está frenando cualquier posibilidad de liberarte y de avanzar es que estás pensando en, no, esto no lo voy a hacer porque si lo hago, fíjate la otra vez cuando lo hice lo mal que me salió, o fracasé, o me equivoqué, o no me salió como yo esperaba. Es como que determinadas situaciones que te han tocado vivir te han hecho coger como mucho miedo y como dejar de confiar en ti mismo o en ti misma. Entonces, una de las cosas a trabajar es otra vez la autoconfianza, otra vez el mirar hacia ti mismo o hacia ti misma y ver que tienes capacidades de elegir las cosas y que eres libre a la hora de decidir lo que quieres hacer, evidentemente. Pero sobre todo es importante que entiendas que mirar al pasado, conectar con esas emociones tan dolorosas y revivirlas constantemente. Quizás ahora ya no estás tanto ahí y ya no están constantemente, pero sí aparecen de vez en cuando. Cada vez que entras ahí, de un modo o de otro, vuelves como a manifestar eso, ¿de acuerdo? Y mientras estás ahí, no puedes estar aquí, en el presente. No es tan sencillo estar en el presente todo el tiempo, pero sí podemos estar en el presente cuando nos damos cuenta que nos hemos ido al pasado. Quiero decir, si tomamos conciencia de que nos hemos ido al pasado, en el momento en que tomamos conciencia de eso y decimos, no, eso vamos a dejarlo ahí, bien, yo estoy ahora en otro momento de mi vida, ya estás viniendo a este presente, bien, ya estás haciendo un ejercicio de estar presente en este momento. Entonces es importante que entiendas que a lo que te aferras es al pasado y que parte de aferrarte a ese pasado también implica
que no quieres hacer movimientos, ni cambios, ni salir de según qué circunstancias, situaciones, incluso energéticamente, de algunos lugares en los que tú todavía te sigues manteniendo ahí, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que la carta que viene después es una carta de transformación, de cambio. Es una carta que te dice que tienes la información suficiente, la sabiduría suficiente para abrirte y para dar este salto de alguna forma. Pero lo que te frena es el miedo porque hay una falta de confianza en ti mismo o en ti misma. Tienes que reforzar eso, tienes que trabajar el amor, la consideración, la dulzura, la calidez emocional contigo mismo, contigo misma. Eres una persona que ha sido muy dura a nivel personal. Te has criticado mucho, te has puesto siempre faltas, lo podía haber hecho mejor, cómo lo he hecho tan mal, incluso habiendo hecho cosas excepcionalmente excepcionales. Aún así, siempre ves el fallo, siempre ves dónde te has equivocado, que lo podías haber hecho mejor, etc. Quiero decir, tienes una gran dificultad para ver en ti tu verdadera capacidad. Es como que no crees lo suficientemente en ti. Y esto te hace estar mirando hacia otro lugar. Luego tienes una capacidad tremenda para evadirte, para estar de alguna manera en tu mundo personal, puede ser a nivel mental, pensando, leyendo, piensas mucho, le das mucho a la cabeza, muchísimo, de una cosa te vas a la otra, te dispersas también muchísimo, porque es una manera de no mirar directamente hacia esas emociones, ¿de acuerdo? Hacia esa emoción que te produce de alguna manera tomar conciencia de que estás todavía tomando decisiones como si vivieras en el pasado, actuando en tu vida como si estuvieras viviendo en ese pasado, y ese pasado ya pertenece al pasado, no es ahora, pero lo traes aquí en cada momento en que tú sigues funcionando desde ese lugar. Eso es lo que trato de explicarte. Es el momento de hacer un cambio. Entonces tienes la opción de hacerlo por ti mismo, por ti misma, de forma consciente, diciendo, bien, me voy a abrir a esto y voy a llevarlo a cabo, o realmente las circunstancias, la situación cada vez te va a ir cerrando más el círculo, como te decía, para que tú al final des ese cambio, ¿no? Salgas de ahí, ¿no? De un modo o de otro, lo hagas de una forma o lo hagas de otra, es tu momento. Quiero decir, no hay que forzar tampoco nada, ¿bien? Pero si tú ya estás predispuesto, predispuesta a ello, te digo que es un momento espectacular y que esto se va a erradicar, que te vas a liberar de esto a lo que te estás aferrando. Esta última carta nos habla sobre todo también de el miedo que te puede producir que los demás juzguen, que te puedas volver a equivocar, que vuelvas a meter la pata, etc. Esta presión tan grande que tú llevas encima, dándole ese poder a los demás de que las decisiones que tú tomes y los resultados que tú obtengas en tu vida tengan que ser crítica de los demás y tú hagas caso de esas críticas, es algo que tienes que soltar. Quiero decir, da lo mismo lo que hagas, si te sale bien, si te sale medianamente bien, si no te sale tan bien. Es tu decisión, es tu elección. ¿Quién es nadie para opinar, para juzgar eso? Y quien quiera hacerlo está en todo su derecho. Aquí el tema está en que tú aprendas a no darle ese valor tan grande a la opinión de los demás y que empieces a valorar tus logros, lo valiente que has sido o vas a ser al tomar una decisión, que a pesar de que no tengas la seguridad absoluta de que eso vaya a salir estupendamente bien, tú te has enfrentado a esa decisión y a querer llevar eso a cabo. Eso no tiene precio, entonces da lo mismo lo que puedan pensar los demás. Esto es importante. Sé que no es tan sencillo cuando traemos también a nivel del árbol mucha información que nos hace que tengamos que, de una manera o de otra,
estamos como muy pendientes de lo que van a decir los demás, ¿de acuerdo? Porque esto también tiene mucho que ver con el árbol, la presión que nosotros tenemos o que traemos, ¿no? Nuestros ancestros, ¿no? Cómo han actuado cara a la sociedad, si ha sido más importante a nivel social que a nivel emocional o personal la manera de funcionar, ¿no? Esto también nos afecta a cada uno de nosotros, en mayor o menor medida. Son trabajos que tenemos que tomar conciencia. Entonces es una cuestión, sobre todo, de soltar la opinión de los demás, de soltar el pasado, de intentar trabajarlo. Si tú no puedes por ti mismo, por ti misma, pues trabájalo. Pues ves a un buen psicólogo, a un buen terapeuta, trabaja eso donde estás anclado, anclada, que no te deja avanzar. Esto es muy importante, ¿bien? Da lo mismo el tipo de terapia que elijas. Al final, aquella que elijas será la que esté más en resonancia y en consonancia contigo y la que te va a ayudar. También nos dicen que tienes que pedir ayuda, que es un momento para pedir ayuda, para no hacerlo por ti mismo o por ti misma, sino para pedir ayuda. Por la razón que sea, lo mejor es que te has pasado mucho tiempo haciendo los procesos a nivel interno, tuyo, personal, y ahora como que necesitas un poco esa guía, ¿no? El pedir al exterior. Esto es importante. Así que el mensaje que tenemos aquí encima de la mesa en este caso es un mensaje que nos habla de, bueno, ¿a qué te estás aferrando? Te estás aferrando al pasado y a el juicio también de los demás, ¿no? De que parece ser que tienes que demostrar algo a alguien. Tú no tienes que demostrar nada a nadie. La única persona que le tienes que demostrar algo es a ti mismo o a ti misma. Y hasta cierto punto también te diría, porque es una cuestión de intentar cada vez ser más conscientes de que nos tenemos que aceptar y nos tenemos que amar tal y como somos, con nuestras luces y con nuestras sombras, pero que seamos un poquito más condescendientes y amorosos. Esto es importante, no llevar a ese extremo tan fuerte de machacarnos, ¿no? A nivel interno. Bien, vamos a sacar una última carta de este oráculo. Bueno, se ha dado la vuelta a esta, ¿eh? Fijaros, no tengo tiempo que perder, paso a la acción ahora con energía y determinación. Bueno, no voy a decir mucho más, porque con lo que nos están diciendo aquí es que ya es el momento de hacer ese movimiento. No obstante, déjate sentir, siempre lo digo, los mensajes y el tarot y las canalizaciones nos aconsejan, nos sentencian, nos muestran el camino, y nosotros tenemos que ser también lo suficientemente honestos de si estamos o no preparados para llevar a cabo el proceso. Esto me parece también que es muy importante que lo tengamos claro, pero sin olvidar y sin dejar de perder de vista que el camino o la dirección es esa. Eso es un poco lo que nos muestra el tarot y evolutivo, y sobre todo también las canalizaciones que yo trato de transmitiros a las personas que veis los vídeos. Así que espero de corazón que esta canalización os haya podido ayudar, y llegados a este punto, como siempre, quiero daros las gracias por el tiempo que habéis invertido en ver este vídeo, agradeceros también la posibilidad que me brindáis de poder contribuir en vuestro proceso evolutivo, y bueno, recordaros que si os apetece el lunes vuelvo a subir vídeo del consejo semanal, y solamente me queda para despedirme deciros que paséis un estupendo y maravilloso fin de semana. Ser felices.